con las fechas, ¿no? Porque la aseveración que hace Odebrecht habla que esto se produjo entre 2007 y 2008 y hablan de un problema de un contrato de construcción. Efectivamente hubo un problema de un contrato de construcción. Yo quisiera que ustedes que son periodistas pueden verificar la información, pueden revisar la historia, ustedes tienen todos los antecedentes en los diarios y en los medios de comunicación, porque nosotros en aquella época tuvimos un problema en la construcción de la represa hidroeléctrica, el proyecto de hidropastasa San Francisco, ¿no? Y encontramos, ese era un contrato que venía del gobierno anterior, era la hidroeléctrica de San Francisco, ¿no? Sí, firmado el 2000. Era firmado el año 2000, antes de nuestro gobierno, y cuando llegamos al gobierno, sí encontramos, y eso debo reconocerlo, serias irregularidades en la central hidroeléctrica de San Francisco. Serias irregularidades que incluso podían ser indicios de corrupción, pero evidentemente nosotros no encontramos tampoco depósitos ni cheques, pero evidentemente las cosas parecían corrupción, pero no tuvimos pruebas para iniciar un proceso penal definitivo. ¿Qué encontramos? De que el ducto de agua por donde pasaba la hidroeléctrica estaba dañado y Odebrecht no lo pretendía arreglar porque estaban acostumbrados a hacer las cosas siempre a su manera, de una manera muy informal, y querían que nosotros les paguemos algunas decenas de millones de dólares para que arreglen ese ducto. Obviamente nosotros no aceptamos esas imposiciones, nos parecían imposiciones incluso indebidas, y le hago saber al país, o le hago recordar al país, que el 23 de septiembre de 2008, el presidente de la República, el propio presidente de la República, Rafael Correa Delgado, con su firma, mediante decreto ejecutivo número 1348, expulsa a Odebrecht del país, porque habíamos descubierto de que ellos no querían arreglar el problema del proyecto hidroeléctrico de San Francisco. Las relaciones que ha tenido la República del Ecuador y el gobierno del presidente Correa durante los primeros años con la empresa Odebrecht no fueron malas, fueron pésimas. Fueron tan malas que nosotros ordenamos, y aquí está el documento que lo prueba, ordenamos la ocupación y la incautación de todos los bienes de Odebrecht en esos años, en el año 2008. Ordenamos el ingreso del gobierno y el ingreso de las autoridades del Estado a todos los proyectos que hacía Odebrecht en esa época. Les quitamos todas las obras, los expulsamos del país. En aquella época, estamos hablando de 2008, estaban en ejecución por parte de esta compañía los proyectos Toache Pilatón, Carrizal Choni, Baba y Aeropuerto de Tena. Y el propio presidente, con su propia firma, en septiembre de 2008 los expulsa del país, les quita los contratos, les quita las maquinarias, les quita las retroexcavadoras, les quita los camiones y les quita las buquetas. Y ordena de que los subcontratistas terminen las obras, como en efecto terminaron de una manera conveniente para los intereses del país. ¿Qué pasó con esto? Odebrecht salió del país, lo denunciamos como empresa corrupta y corruptora, por lo que decir que en el año 2008 se corrompió un oficial público o un funcionario público para conseguir algo de Odebrecht es, bajo las investigaciones que ustedes harán y que nosotros también estamos haciendo, es absolutamente incomprensible. No le puedo decir que sea falso, pero resulta absolutamente incomprensible, porque de todos los gobiernos que esta exposición de Odebrecht acusa de que han coimado, el único que expulsó a Odebrecht del país fue el gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano y expulsó a Odebrecht del país, que ordenó el arraigo de sus funcionarios, les inició un juicio penal, tuvimos una serie de juicios arbitrales internacionales, y la relación llegó a su peor nivel, tanto, y debo confesar que la Cancillería brasileña, esto es historia, estaba totalmente modesta y enfadada con el gobierno ecuatoriano por haber tomado una actitud soberana, patriótica, en defensa de los intereses del Ecuador, y ordenó la Cancillería, a través del canciller Amorín, entonces canciller Amorín, ordenó el retiro del embajador. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos una muy mala relación con el gobierno brasileño por culpa de nuestra muy mala relación con Odebrecht. Por lo que la aseveración que entre 2007 y 2008 haya habido pagos resulta por lo menos incomprensible. Porque si se hizo un pago, no podemos decir no hubo pagos, pero si hizo un pago, evidentemente ese pago fue absolutamente inoperante, inoficioso e ineficaz, porque
compañía quedó expulsada del Ecuador en el año 2008. Y todo lo que se había negado a pagar por los daños de la central eléctrica San Francisco, se vio obligado a hacerlo, habiendo pagado más de 40 millones de dólares, en un arreglo que hizo el gobierno ecuatoriano con Odebrecht en el año más o menos 2010, en el cual Odebrecht le costó eso más de 40 millones de dólares poner en funcionamiento a su costo la central hidroeléctrica San Francisco. Por lo tanto, nosotros en esta primera parte del gobierno, nosotros hemos sido muy duros con Odebrecht, más duros que cualquier otro país latinoamericano o del mundo mencionado en las declaraciones. Por lo que, si hubo algún pago, no podemos decir que asegurar que no hubo, pero si hubo algún pago, fue ineficaz y seguramente fue alguna persona que engañó a Odebrecht ofreciéndole cosas que nunca le cumplió. Seguramente fueron engañados por alguien, quizás de fuera del gobierno. Y yo quiero ratificar de que estos actos de corrupción vienen desde el 2001, ¿no? Odebrecht había firmado ese contrato desde el 2000. Y si ustedes revisan las condiciones económicas de ese contrato, eran condiciones lesivas a los intereses ecuatorianos. No podemos asegurar que había corrupción, pero todo parecería pensar que sí, que en los gobiernos anteriores hubo manejos indebidos de esta compañía, porque había unos reajustes terribles, ya temas técnicos que no quisiera aburrirlos con esos detalles. En todo caso, con esto el gobierno no es que nosotros no es que vamos a sacar el cuerpo a esta investigación, nosotros no es que vamos a desmentir lo que no nos corresponde desmentir, porque tenemos la conciencia absolutamente tranquila desde la presidencia y vicepresidencia de la República. Yo quiero recordarles que todos estos actos para fiscalizar Odebrecht los hizo el propio vicepresidente de la República cuando era ministro de sectores estratégicos y gerente de las empresas hidroeléctricas. Él asumió la defensa y lo hizo extraordinariamente bien. Todos estos actos fueron revisados por la Contraloría y han sido debidamente fiscalizados. Pero, como les digo, el gobierno no va a sacar el cuerpo ni a hacer negaciones del tema, porque no podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción, y estamos pidiendo en este momento, estoy enviando a la Fiscalía una solicitud de que se investigue todo lo que tiene que ver con las declaraciones del señor Odebrecht, que se requiera al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, país amigo, toda la colaboración que sea para descubrir la verdad, y si se descubren personas involucradas en estos actos de corrupción, que se los detenga de inmediato. Nosotros no vamos a proteger a nadie, no vamos a encubrir a nadie, estamos absolutamente tranquilos de lo que hemos hecho. Hemos actuado con esta compañía de la manera muy estricta, los hemos expulsado del país, nos han retirado al embajador de Brasil por culpa de las relaciones con Odebrecht, porque la Cancillería brasileña en aquella época sí estaba tremendamente relacionada, por decirlo de la manera más sutil, con esta compañía brasileña. Pero vamos a pedir que se investigue, vamos a favorecer y apoyar todo tipo de investigación y no nos importa que caiga quien caiga. En este momento voy a firmar esta solicitud y le doy la palabra al ministro de Sectores Estratégicos, que va a contar la segunda etapa de la relación con Odebrecht, que es después del arreglo del 2011. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Efectivamente, luego de que en el año 2010